Y vamos a hablar un poquito. Atención a la gente que siempre está muy pendiente de lo que ocurre con INC, con nuestras bolsas y con un montón de pedidos que hace. Está el ingeniero Javier Rodríguez, presidente de la INC con nosotros. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo te va? Buenos Buen días, día. Carlos. Buenos días a la audiencia. Gracias por este espacio aquí, compartiendo esta mañana, como bien dijo, bastante fría. Sí, ahora, ingeniero, vamos a hablar un poquito. Porque siempre que hablamos nosotros del tema del récord, INC, todo eso, ¿qué significa eso, ingeniero? Cuando ustedes dicen tenemos récord, eso quiere decir que tal cosa podemos hacer, ¿verdad? Para que lo entienda por la gente en general también, ¿qué significa eso, ingeniero? Claro, cuando hablamos de un récord significa que la INC está avanzando en expandir sus logros. Quiere decir que hemos logrado un nuevo empuje y que demuestra que la INC puede ir superando paso a paso niveles de despacho, niveles de servicio y ofrecer mayor cantidad de producto al mercado. El récord es una forma de decir que la INC va marcando un nuevo hito en cuanto a expandir esa producción, ¿verdad? Pero no solamente en producción, también está en el ámbito comercial y también financiero, ¿verdad? Son cosas positivas que la industria va logrando en su desempeño. Ahora, en un momento dado se habló también de algunos problemas con las máquinas, con el horno. ¿Eso cómo está hoy? Cuando hablamos nosotros del récord, pero internamente, ¿cómo está con lo que tenés ahí? Claro, siempre un desafío, romper récord siempre es un desafío, pero también siempre es un desafío operar todo lo que realiza una industria. Siempre la industria en sí, ya sea privada o pública, siempre es un desafío. Eso hay que aclarar. La industria es un desafío constante, no descansa y esta industria particularmente son 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. O sea, no hay feriado, no hay domingo, no hay nada. Y destaca un poco el esfuerzo de todo lo que es el equipo de la Industria Nacional de Cemento, que siempre está en un afán de progresar y de superar los problemas coyunturales que pueda tener o no, y en ese sentido este récord también demuestra que la industria ha logrado estabilizarse y que con una dedicación y con una gestión se logró estabilizar y empieza a demostrar en números eso. ¿Qué quiere decir eso? Que el horno está produciendo hoy sostenidamente clínker nacional. Vale destacar que el récord se refiere en materia de producción y ventas con clínker nacional. La facturación sí es una facturación histórica neta de 50.500 millones al contado, a precio de lista, que necesita la industria, obviamente, eso hoy para mejorar sus niveles de caja. Y en cuanto a producción de clínker nacional, estamos ostentando, ¿verdad? Este año, cuando termine, si se mantiene este nivel de servicio, con el esfuerzo de todo el equipo humano y técnico, estaríamos entrando dentro de uno de los 10 mejores despachos de la historia de la INC, ¿verdad? En el año 94, 95, 96, 97 generó 500.000 toneladas, 550.000 toneladas, y nosotros estaríamos entrando cerca a las 480.000 a 490.000 toneladas este año, según venimos viendo la curva de progreso. Ahora, cuando vos hablar lo que necesita en caja, hoy, ¿cómo está ese balance dentro de INC? ¿Hoy estás con pérdida? ¿Cómo está INC? Bueno, la pérdida, vale aclarar que la pérdida contable, que en realidad se tiene desde los primeros enero, febrero, marzo, abril y mayo, fueron meses difíciles en cuanto a ventas por las humedades. No así la producción, se logró tener inclusive un colchón de un mes de despacho en los silos. Tenemos acumulado una reserva estratégica hoy que antes era cero. Los niveles de servicio, lo que implica es entender que el margen bruto sí es positivo y que lo que también golpeó mucho, aparte de un poco de la merma en las ventas, no en la producción, en las ventas, por motivo de lluvia, exceso de humedad en las obras y escasez de días de sol, eso afecta notablemente. Un día de lluvia, por ejemplo, baja la venta de cemento, directamente está relacionado a la disponibilidad de luz solar. Lo que genera esto es que hay que entender lo siguiente: el dólar también nos juega una cosa, es un componente muy importante del costo, porque exactamente casi todo está en dólares, menos los salarios, pero después las materias primas, los repuestos, los recambios, el yeso, el petcock, todo está en dólares, menos la puzzolana, que es de origen nacional, 100%. Pero después tenemos todo en dólares y bueno, eso, si uno toma después la diferencia cambiaria más los intereses de los bonos, ahí es donde la INC entra a arrojar un número negativo en los primeros meses. No así cuando aumenta el despacho por cerca de las 1 millón de bolsas, como está demostrando en junio y julio, estamos teniendo números positivos. En junio hemos ganado, recién estuve mirando el balance, 1.000 y alguito de millones, que yo he dicho 980, he visto bien, son 1.000 millones, y en julio estamos en 1.300, 1.500 millones cerrando julio. Todavía no estaba terminada la contabilidad de julio.
Y en agosto vamos a tener también rentabilidad de vuelta y así sostenidamente. A veces al comienzo del año suele ocurrir que algunas empresas entran con algún número negativo, pero eso después se va afianzando el desarrollo del año y lo que es importante entender es que cuando hablamos de pérdida es que tenemos que entender el año fiscal, el cierre anual. No podemos decir la NICE está en pérdida este año porque esos son provisorios. Aparte hay que hacer siempre los ajustes y demás temas contables. Pero vale decir que la tendencia hoy es a un régimen de saldo positivo. Ahora, ¿y el costo de la bolsa? O sea, ¿cómo el mercado en sí estás viendo vos el tema del costo del producto en sí? Bueno, el producto que la industria ofrece está a un buen costo, inclusive creo que en Bolivia también está similar. El tema está en que cuando hablamos de precio de ventas también tendríamos que hablar cuánto cuesta el producto, porque no podemos nosotros tener en cuenta que considerar que una industria puede girar a un precio cuyo costo es igual. Entonces, si tenemos en cuenta el dólar y demás apreciaciones, suba de salario, suba de un montón de cosas, la inflación propiamente hablando también, la industria ha bajado el precio en relación al costo, ¿verdad? Porque todo subió y la industria mantuvo sus mismos precios de ventas de hace 2 años y medio más o menos, comerciales, y son 39.800 las bolsas en promedio, ¿verdad? O sea, básicamente el precio sigue estando bastante bajo y no ha tenido ningún tipo de aumento, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se siente? Todavía está ese, porque hace unos meses atrás hablábamos nosotros de la cantidad de obras que se estaban construyendo, edificios que se construían, entonces se compraba. Hoy, ¿cómo está eso? Bueno, eso es importante destacar que con toda esa coyuntura que se pinta a veces, que a veces no es tan así tampoco, la industria ha vendido 1.300.000 bolsas, unidades de bolsas, en el mes de julio al contado, que ha generado esa facturación que mencioné. Y eso implica que es un volumen histórico de compras. Y el cemento es un indicador del movimiento de la economía. Recuerdo una anécdota. En septiembre, cuando estábamos devolviendo, o sea, cumpliendo con los clientes de las ventas anticipadas, teníamos 1.400.000 y pico bolsas que debíamos. Entonces dejamos de vender y hemos hecho el cumplimiento con los clientes, que eso es una deuda con clientes. Recuerdo que el Banco Central preguntó qué pasaba, porque las ventas estaban en 500.000 bolsas y solía ser 1.000.000. Claro, entonces nosotros estamos entregando, pero no podíamos vender porque los clientes ya no podían comprar más porque ya la cuenta por retiro era muy elevada, entonces ya nadie podía seguir comprando, sino que había que entregarles la bolsa para que ellos puedan volver a comprar luego, ¿no? Y en ese momento el BNCP se incorporó en preguntar, ¿verdad? Se molestó en preguntar qué pasaba, porque justamente siempre se va midiendo en la economía el consumo per cápita de cemento. España, en sus mejores momentos de crecimiento económico, que hay que entender que no es lo mismo que el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo son cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de crecimiento económico, es el cemento uno de los indicadores principales de movimiento de la economía. Y si vamos a tomar eso en consideración, le puedo decir que julio fue el mes que más cemento se vendió en la historia de los últimos años de la ANICE. En este julio. Así mismo, en julio ¿Y qué 2019. significa eso? ¿Que hubo más construcciones o se compra para lo que viene? No, se compra para construir. Ahora bien, hay que aclarar que está entrando el doble de cantidad de importación. O sea que la INESEA vende más, se importa más, también se produce más y eso es un movimiento económico. ¿Qué cantidad hoy ustedes creen entre lo que ustedes venden y lo que está entrando, de que en julio se utilizó o se habrán usado más o menos según los movimientos? Tenemos un área que se llama inteligencia de mercado también que monitorea eso. Estaríamos hablando de por día se han movido unas 140.000 bolsas por lo menos. Eso es mucho. Y es interesante, son números altos para lo que es la historia, el movimiento histórico de la economía en materia de cemento. ¿Y eso va a edificios o para construcciones? Bueno, hay de todo. Por ejemplo, la INESEA lanzó el CAP 4,5, que es un cemento cuya aplicación es específica a mampostería. Entonces, el rendimiento tanto de la inversión del usuario como también del que trabaja y también de la empresa que produce es mayor porque es un cemento más adecuado para el uso que se va a hacer.
También lanzamos en la Expo, estuvimos lanzando el CP40, que es un cemento direccionado y aplicado, cuya aplicación específica es para la construcción de estructuras. Entonces, en el uso adecuado es más eficiente que un cemento que no está diseñado para eso. Entonces, cuando me decía, el cemento se va para todo, el cemento se usa desde hace, de la época antes de los romanos inclusive, de hecho el Panteón romano está hecho con un aglomerante cementicio a base de puzolanas, que es lo que también nosotros usamos en el CP40, tiene un poquito de puzolanas, es muy beneficioso siempre el tema de puzolanas dentro del cemento, porque nuestro cemento nosotros lo hacemos del clinker. En cambio, hay otros tipos de aglomerantes que no son a base del clinker, que son naturales como la puzolana y que trabajan de otra forma. ¿Y qué quiere decir eso, verdad? Que tenemos muchísima capacidad de entrar en cualquier tipo de obras, ya sean vereditas, mampostería, murallas, revoques, edificios, pavimentos. Hay una ley de pavimentos que está en proceso de regularse eso para que el Paraguay pueda utilizar y disponer más corrientemente de una tecnología de pavimentación rígida, ¿verdad? Y para eso hay que ofrecer el producto. O sea, ¿qué viene primero? La necesidad, el uso del producto. Nosotros no podemos tener la necesidad de uso si no tenemos cómo satisfacer esa necesidad, ¿verdad? Ingeniero, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes Muy y amable. que tengan un buen resto de jornada. Saludos a todos los de la audiencia también. Muy bien. Ingeniero Javier Rodríguez, presidente de la INC con nosotros.